Jinling o Xianli Yao. Hoy analizaremos los últimos banners de la versión 1.4 antes de la llegada de la versión 2.0. Vamos a analizar a ambos personajes, los personajes de 4 estrellas y el banner de armas. De esta manera podemos sacar conclusiones de si vale la pena tirar por estos personajes o incluso si es mejor seguir ahorrando para todo lo que viene más adelante. Recuerda que el objetivo de este video es ayudar a las personas free to play y casuales que no pueden obtener todos los personajes y quieren primero sacar lo que les conviene para pasarse todo el contenido del juego y así en un futuro solo tirar por personajes que les gusten. Antes de continuar, recuerda dejar un me gusta al video y suscribirte al canal. Estaría bien llegar a 200 suscriptores antes de terminar el año. Y una vez dicho esto, comencemos con el video de hoy. Comenzamos con Jinling, un personaje electro de 5 estrellas sub DPS. Este personaje desde lo estético creo que gana muchos puntos. Ahora bien, en combate Jinling es de mucha ayuda para varios personajes, sin contar además que su daño personal es muy grande, razón por la cual la podemos jugar como sub DPS y soporte o como DPS en campo. Jinling es buena compañera de Jinshi, por ejemplo, ya que con sus ataques coordinados fuera de campo ayuda a llenar el forte de Jinshi y de esta manera ayudar a que haga mucho más daño en el menor tiempo posible. Pero si queremos sacarle el máximo provecho, es Xianli Yao quien debería ser el compañero de Jinling, ya que su habilidad Outro amplifica el daño electro y el daño de liberación de resonancia, haciendo que Xianli Yao termine pegando muchísimo más fuerte. Tampoco podemos olvidarnos de Calcharo, quien también aprovecha mucho este soporte que brinda Jinling, aunque claro está que no se compara al poder y facilidad de gameplay que ofrece Xianli Yao. Ahora, Jinling no es un personaje nuevo, así que si ya la tienes, seguro te preguntarás, ¿habrá alguna cadena de resonancia importante? Bueno, las 3 primeras cadenas de resonancia aumentan mucho su daño personal, haciendo de Jinling un DPS muy importante. La cuarta cadena de resonancia aumenta el ataque de todo el equipo, lo que la hace inclusive más interesante. Y las 2 últimas, como es de esperarse, hacen que Jinling no necesite de absolutamente nadie para infligir un daño brutal. Analicemos entonces ahora su arma, Maestro de Cuerdas. Esta arma le da bono de daño de todos los atributos y aumenta el ataque, el cual aumenta aún más si hacemos daño estando fuera de campo. Un arma perfecta sobre todo si la estamos jugando como sub DPS. Si bien es cierto que esta arma es muy buena para ella, no es muy aprovechada por ningún otro resonador, a no ser que quieras jugar con una Ceci DPS, pero sería un poco complicado y extraño. Toca el turno de Xianli Yao, personaje electro también, el cual es una bestia de daño. De hecho, a día de hoy y después de usarlo tantísimo tiempo, me sorprende que haya sido un personaje gratis. Es tan fácil de jugar, a diferencia de los demás personajes del juego, que la verdad leer el kit o aprender a hacer los combos es ultra complicado, que sorprende muchísimo. Este personaje es un DPS puro, el cual todo su daño se centra en su definitiva, o sea la liberación de resonancia. Por lo tanto tendrás que armar un equipo que gire en torno a él. Changli, por ejemplo, es buena compañera para él, ya que su habilidad Outro amplifica la liberación de resonancia. Yanxin también hace lo mismo, haciendo la buena pareja de Xianli Yao en combate. Todas sus cadenas de resonancia aumentan mucho el daño personal de Xianli Yao, lo cual es lo que buscamos dado a que es un DPS increíble. Aunque la cuarta cadena da un bono de daño de liberación de resonancia de un 25% a todo el equipo, lo que lo hace muy interesante. Su arma, Mango de la Verdad, aumenta la bonificación de daño de todos los atributos y al lanzar la liberación de resonancia, esta habilidad obtiene un bono de un 48%. Así que sí, el arma de Xianli Yao es excelente para sacarle el máximo provecho a C0. Ahora bien, tenemos que responder la pregunta, ¿Jinling o Xianli Yao? Bueno, Jinling obviamente. Mira esas físicas. Hablando en serio, ambos personajes son buenos en sus roles, así que puede ser complicado. Sin embargo, yo recomendaría primero a Xianli Yao por el hecho de tener un DPS tan bueno y tan fácil que llega a ser absurdo. Por otro lado, Jinling es una excelente sub DPS y compañera perfecta de Xianli Yao, así que al final todo dependerá de nuestra cuenta. Si nos faltan DPS, entonces Xianli Yao será una excelente opción. Si queremos una buena compañera de Jinshi o incluso del mismo Xianli Yao, en el caso de ya tenerlo,
entonces Jinling tendría que ser tu primera opción. En todo caso, te toca a ti analizar tu cuenta y saber exactamente qué es lo que te hace falta. Continuemos entonces analizando rápidamente a los personajes de 4 estrellas. Lumi, personaje nuevo que la verdad no está nada mal y tiene la capacidad de aumentar la habilidad de resonancia, por lo que es una opción viable para personajes como Jinxi y Changli por ejemplo, así que mucho ojo con este personaje que podría ser una sorpresa. Baizi, personaje infravalorado pero que la verdad tiene muy buena curación, además que amplifica el daño de los personajes y con su última cadena de resonancia también amplifica el daño Helio, lo cual puede ser aprovechado ahora mismo por Lin Yang. Yuan-Wu, personaje único hasta el momento ya que con sus cadenas de resonancia puede aumentar la defensa de los aliados, aportar escudo y a su vez, ya que tiene ataques coordinados, también es buen compañero de Jinxi, ya que ayudará mucho a llenar su forte rápidamente. Y como ya hemos analizado las armas promocionales, analicemos rápidamente las armas de 4 estrellas, comenzando con Corrimiento al Rojo, un mandoble que al lanzar la habilidad de resonancia obtenemos energía y nos aumenta también mucho el ataque. También tenemos Guardián de Jinzhou, un rectificador que cuando se usa la habilidad intro aumentamos el ataque del portador en un 8% y también le aumentamos la vida máxima. Y por último tenemos Espejismo Hueco, el cual cuando se ejecuta la liberación de resonancia obtenemos 3 cargas de armadura de hierro. Estas cargas nos aumentan el ataque y la defensa. Como podrán observar, las armas de 4 estrellas son un tanto mediocres por así decirlo. A día de hoy en Wuthering Waves son pocas las armas de 4 estrellas que realmente valen la pena, así que te recomendaría tirar en el banner de armas solamente si estás seguro que puedes llegar a sacar el arma que tanto deseas. La verdad es que en general me parece un buen banner, aunque lamentablemente no todo puede ser cosas positivas, ya que estamos a puertas de la versión 2.0 que nos traerá muchísimas novedades, nuevos personajes y creo que la mayoría vamos a querer ahorrar astritas para todo lo que vendrá. Entonces, si realmente sientes que no te hace falta ningún personaje de esta versión, tranquilamente podrías considerar ahorrar tus recursos. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado con el video de hoy. Me gustaría leer en los comentarios sobre lo que piensan hacer en esta mitad de versión. ¿Tirarán o terminarán ahorrando? Yo me despido hasta un próximo video. Adiós.